Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo del Diamante, Episodio 2, El príncipe arruinado y la raza detestada. Así que, después de todo, acabé llorando. Tales pensamientos pasaron por mi mente mientras tomaba asiento. Como una de las mayores del grupo, quería tranquilizar a las chicas más jóvenes, pero no pude evitar ponerme emocional. Se suponía que la calma era una de las ventajas de las razas con una larga vida, pero antes me comporté como una niña. Para ser honesta, estaba realmente avergonzada. Pero por alguna razón, ya lo había superado por completo. Esta era la primera vez que me sentía totalmente aliviada después de llorarlo todo. Ahora que lo pienso, había pasado un tiempo desde que me permití llorar sin contenerme. Me pregunté por qué me pasó tan fácilmente antes cuando me levanté de mi asiento. Antes, Puseri se había declarado candidata para ser la nueva maestra del equipo. Ella era la más hábil del grupo y nadie cuestionaba su virtud. Inmediatamente fue recibida con una ronda de aplausos, por lo que hubo mucha conversación positiva sobre cómo avanzarían como equipo y cómo los miembros contactarían a sus amigos y familiares que habían dejado atrás. Veo que te has calmado ahora, Eve. Mientras Eve miraba a las demás con una suave sonrisa, Izuka se acercó a ella. Parecía que la había estado vigilando desde cerca. Eve sonrió, avergonzada, preguntándose si realmente merecía tanta felicidad por parte de sus amables amigas. Ah, perdón por llorar tanto antes. Estoy bien ahora. Eso parece. Ah, por cierto. Antes, hablábamos de cómo se conocieron Saris y tú. No pudimos evitar preguntarnos cómo el príncipe arruinado de un país y una elfa oscura terminaron viajando juntos y llegaron aquí a Arilai. Ella golpeó ligeramente el anillo de oro en el dedo de Eve. Parecía que Izuka también sentía curiosidad por el anillo. La pregunta surgió de la nada, pero las demás se dieron la vuelta para mirar a Eve de inmediato. Aparentemente, estaban lo suficientemente interesadas como para interrumpir sus conversaciones y escuchar. Pudo ver que el vino de celebración se estaba acabando. Ahora que habían terminado de hablar sobre sus planes para el futuro, tenían más curiosidad por conocer los detalles del pasado. ¿Qué, quieren que vuelva a hablar? De ninguna manera, acabo de llorar a mares antes. Podrían terminar enojándose conmigo esta vez. Ibnian, tengo un asiento para ti aquí mismo, vamos. Casey hizo una seña mientras ella acercaba una silla y las demás aplaudieron a la vez. Ib se dio cuenta de que no le hacían caso, pero muchas manos la empujaron ligeramente por la espalda y el trasero, dejándola sin ningún lugar para correr. Se vertió lo último del vino en una copa. Se colocó un vaso ante ella, lo que indicaba que querían que se mojara los labios y profundizara en la historia. El conjunto de ojos coloridos la miró una vez más. Y así, la historia no contada estaba a punto de desarrollarse ante las hermosas mujeres conocidas colectivamente como la colección. La historia tuvo lugar hace muchos años, mucho antes de que Eve conociera a las demás. Párrafo: un día en particular, la joven se había despertado. Probablemente nunca olvidaría el momento en que extendió la mano hacia las estrellas del atardecer y tocó algo que cayó del cielo. Le dio unos suaves golpecitos mientras volaba alrededor de su brazo a un joven. El espíritu sin nombre que nadie había visto antes pasó su tiempo examinando cuidadosamente a Evelyn como un pájaro que busca el lugar óptimo para anidar. Finalmente, pareció estar satisfecho y el espíritu se hundió en su frente. ¡Guau! El cambio llegó de inmediato. Sus sentidos se agudizaron y la vista que tenía ante ella era tan brillante como el día. El vigor se apoderó de su cuerpo, haciéndola sentir como si pudiera correr eternamente. Su piel se oscureció ante sus ojos, pero podía sentir que este cambio era algo bueno, haciendo que su corazón se acelerara de alegría. Y así, el espíritu habitó dentro de su mente y cuerpo, transformando a la elfa que vivía junto a la orilla en una elfa oscura. En otras palabras, ella era compatible.
Ella había logrado una hazaña que era imposible para un elfo ordinario, demostrando que tenía la aptitud para asimilar un espíritu dentro de ella. Este era un hecho poco conocido, pero la mayoría de los espíritus recién nacidos eran terriblemente inestables y la mayoría desaparecía de la existencia. El espíritu de antes había elegido a Evelyn como su anfitriona, otorgándole un gran poder a cambio. Taumaturgia era la palabra que mejor describía estos casos. Algunos obtenían acceso a la magia, mientras que otros obtenían el poder de controlar espíritus que de otro modo no hubieran podido. En el caso de Evelyn, había adquirido una destreza física extraordinaria. Pero debido a las anécdotas que rodean a los elfos oscuros desde hace mucho tiempo, se les desprecia como corruptos o malditos por los dioses. Esto era claramente un prejuicio que había continuado desde que algunas personas habían traicionado a sus aliados en la guerra humano-demonio. Evelyn no se enteró de este incidente hasta que regresó a su aldea. Nunca olvidaría la expresión del rostro de su madre, que una vez había sido tan amable con ella, mientras jadeaba horrorizada. Su padre tuvo la misma reacción. Su hermana menor era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando, pero pareció darse cuenta de que algo grave estaba pasando cuando vio a Eve atada con una cuerda. Y así, fue incomprendida debido a lo rara que era su especie y fue abandonada incluso por su propia familia. De repente se quedó sin otra opción que vivir sola. Incluso hasta el día de hoy, no podía recordar claramente lo que había hecho durante algún tiempo. Evelyn tenía la sensación de que hoy sucedería algo similar. Dejó escapar un suspiro y gotas de agua cayeron de su túnica que estaba empapada con el rocío nocturno. Todo lo que no fueran sus ojos estaba completamente envuelto en la oscuridad y observó mentalmente cómo su atuendo se parecía mucho al del típico elfo oscuro detestado. El color se mezcló con la noche, como lo había hecho hasta ahora. La hora de nuestra reunión debería ser pronto, murmuró Evelyn para sí misma mientras miraba hacia el cielo. Rayos de luz lunar brillaban entre las hojas de arriba, iluminando los troncos de los árboles en forma de escamas. El árbol era lo suficientemente grande como para cubrir su cuerpo por completo. Suspiró, pensando en cómo tenía que esconderse todo el tiempo ahora. Incluso los elfos oscuros necesitaban dinero para vivir. Y la mayoría de los trabajos que se hacían tan tarde en la noche no eran exactamente los más legítimos. Este país no era el lugar más seguro y había bandidos acechando con la intención de robar a otros tanto sus objetos de valor como sus vidas. Su trabajo esta noche era guiar a esos sinvergüenzas a su refugio. Nunca pudo acostumbrarse a la mirada de desprecio que siempre le dirigían. No, se acostumbró hasta cierto punto, pero al mismo tiempo la cambió para peor. Francamente, mantenía su contacto con los demás al mínimo para no tener que matar más su propio corazón. Por eso la noche le resultaba mucho más cómoda. Nunca se perdía en los bosques ni en las montañas, ni siquiera en tierras desconocidas, y utilizaba sus poderes para ganar algo de dinero ayudando con búsquedas o trabajando como guía. Mientras Evelyn esperaba, empapada en el rocío de la noche, notó que la luz de una lámpara brillaba entre los árboles. Su cliente de esta noche se llamaba Sarish, si recordaba correctamente. Se sintió ligeramente tensa al comprobar que tenía acompañantes y un gran caballo, a pesar de ser un adolescente. Después de todo, ella no tenía mucha experiencia luchando contra hombres armados. Evelyn respiró hondo y exhaló. Reunió el valor para alejarse del gran árbol, luego se acercó al caballo jadeante y levantó la mano. Cuando los recién llegados desmontaron y Evelyn les abrió el camino, el hombre llamado Sarish y sus compañeros se presentaron. Los hombres vivían con su señor de un castillo cercano y estaban investigando a los bandidos alrededor del área para asegurar la región. Evelyn no lo entendía. Alguien de alto estatus debería haber dejado el trabajo duro a sus subordinados y descansar en casa. ¿Por qué alguien le revelaría todo esto a una sospechosa figura con túnica como ella? Sus ojos estaban cubiertos bajo su capucha profunda, pero su voz inmediatamente la delató como mujer. Probablemente por eso habían iniciado una conversación con ella. O tal vez tenían miedo del sendero oscuro en la noche ahora que la lámpara estaba apagada. ¿Y cómo te llamas? El hombre preguntó persistentemente mientras salían de un arbusto. Ella se había estado moviendo a un ritmo rápido para evitar problemas,
pero se sorprendió al encontrar a Sarish manteniendo el ritmo sin problemas, a diferencia de sus exhaustos asistentes. Él caminaba con un paso ligero, como si no estuviera fatigado en absoluto, lo que le dio la impresión a ella de que él estaba bien entrenado, a pesar de su esbelta complexión. Mi sueldo aumentará si te lo digo. ¿Quién sabe? Pero no me importaría darte la mitad de mi comida si lo haces, dijo, con un ojo cerrado en una expresión de suficiencia. Había algo en la forma en que hablaba que la hizo detenerse. Las palabras de Sarish hacían parecer que no era él quien manejaba el dinero. Y a pesar de que tenía hermosos rasgos, su sonrisa parecía forzada y falsa. Ella no podía probarlo, pero sentía como si su comportamiento de pez gordo fuera todo un acto. Bien, te lo diré solo para que te calles. Mi nombre es Evelyn. Evelyn, Evelyn. ¡Qué nombre tan encantador! Si tan solo me mostraras tu cara, podría imaginarte cada vez que me acueste en mi cama. Ella le había dicho su nombre cuando él le preguntó, pero ahora quería más. Evelyn dejó escapar un suspiro exasperado y Sarish bajó los hombros decepcionado. Sus asistentes vieron esto y se rieron torpemente, como si estuvieran acostumbrados. Pero el joven fue implacable. ¿Qué te parece esto, Evelyn? Te daré una cosa que desees a cambio de que te mire a la cara. Así ambos sacaremos un recuerdo feliz de todo esto. ¿Qué dices? ¡Qué idea más tonta! Ella ya sabía que su actitud daría un giro de 180 grados tan pronto como viera su piel y orejas. Se distanciaría inmediatamente de ella y luego se olvidaría de la despreciada elfa oscura en cuanto terminara el trabajo de esta noche. Tales pensamientos rodeaban la mente de Evelyn mientras caminaba agresivamente por el sendero nocturno. Cuando el ángulo de la luna menguante cambió ligeramente, Evelyn se encontró mirando con la boca abierta. Sarish estaba lavando su espada con el agua del río mientras hablaba. Muy bien, ahora es tu turno de cumplir tu parte del trato. Enséñame tu cara, ¿quieres? Evelyn trató de decirle que era solo una broma mientras daba un paso hacia atrás. Ella le había dicho a Sarish que le mostraría su cara si mataba a los bandidos sin la ayuda de ninguno de sus asistentes, pero no tenía forma de saber que él realmente lo lograría. Mientras ella luchaba por encontrar sus palabras, su rostro se acercó al de ella. Muy cerca. Estaban lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro y Evelyn no pudo evitar encogerse. No recordaba la última vez que había hablado con alguien desde tan cerca. Sarish notó su gesto asustado y le tocó la barbilla con las yemas de los dedos. Hizo una pausa para pensar y luego sonrió como si hubiera caído cuenta. Ah, ya veo. Tengo 17 años, pero no tengo ningún problema en conseguir mujeres. Solo quería grabar tu rostro junto con tu nombre en mi memoria, eso es todo. Bien, pero desearía que lo olvidaras. Su voz salió como una niña haciendo pucheros por el descontento y la confusión que estaba sintiendo. Pero este sería el final de todos modos. Ahora que había visto su rostro, nunca más se volverían a ver. Ella no quería verlo asustarse. Él daría un paso atrás, y, sí, aparecería esa expresión tensa en su rostro. Ella no quería ver esa mirada de miedo y hostilidad. Se aferraría a su mente y se enconaría allí. El dolor se desvanecería un poco después de algún tiempo, pero las nuevas heridas se grabarían en su memoria más rápido de lo que las antiguas podrían sanar. Estas se acumulaban como capas de estrato, recubriendo su corazón tan oscuro como su propia piel. Ajá. Realmente estoy cansada de esto, oye, espera. Ella estaba corriendo antes de darse cuenta. Los rostros de aquellos que había conocido hasta ahora aparecieron ante ella. Los virló, como si quisiera alejar los malos recuerdos y corrió hacia el bosque negro. Evelyn llegó a comprender por qué los elfos oscuros eran tan odiados. Ella nunca había cruzado la línea para cometer crímenes atroces, pero ahora, sentía que podía. Transmitiría sus emociones negativas a los demás, que continuarían extendiéndose como una maldición sobre la tierra. Evelyn se subió rápidamente a un árbol y se subió a una rama donde nadie pudiera encontrarla y luego comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas continuaron fluyendo incluso mientras las limpiaba, hasta que finalmente se rindió y hundió el rostro en las rodillas. Quería echarse a llorar.
Sintió que la oscuridad llenaría las profundidades de su corazón si no lo hacía. Al igual que el color de su piel que tanto odiaba. Evelyn miró el cielo amaneciente con los ojos hinchados y dejó escapar un profundo suspiro. Entonces, recordó que algo se le había olvidado por completo. Olvidé recibir mi pago, había completado su trabajo, pero al final solo terminó sintiéndose como basura. Agotada, descendió del gran árbol con la mente totalmente en blanco. Sus extremidades eran poderosas gracias al espíritu dentro de ella y saltó fácilmente de rama en rama y al suelo. Evelyn aterrizó con un ruido sordo, pero luego sus hombros saltaron inmediatamente. Podía sentir la presencia de alguien detrás de ella. Ah, espera. Ella había sacado y blandido su daga, pero logró detener la hoja frente a la garganta del objetivo. Evelyn se sintió aliviada al descubrir que no había derramado sangre y sus ojos se abrieron al reconocer el rostro que tenía delante. Era Sarish, el hombre de la noche anterior. Guarda ya esa daga, por favor. Ella pensó que solo estaba rogando por su vida, pero algo estaba mal. Sarish se esforzaba por contener su brazo derecho, que palpitaba con venas abultadas. Era como si su brazo pudiera lastimar a alguien si no lo retenía así. Evelyn enfundó su arma a toda prisa y Sarish cayó de rodillas. Respiró con dificultad durante un rato, cerró y abrió las manos varias veces y finalmente se puso de pie. Siento sorprenderte. Mi habilidad es tan poderosa que se le conoce como la bestia guardiana. La cuestión es que es difícil de controlar. Así es como vencí a la mayoría de esos bandidos antes. Se sorprendió por el término desconocido por un momento, pero la ira de antes todavía ardía dentro de ella. Sus palabras salieron más agresivas de lo que pretendía. Me estaba siguiendo, Sarish. Bueno, fui tras de ti para poder disculparme, pero no pude trepar a un árbol tan alto. Ah, pensé que podrías haber estado llorando. Se rascó el pelo rubio corto y luego inclinó profundamente la cabeza. Si sus asistentes hubieran estado con él, probablemente sus ojos se habrían ensanchado ante su comportamiento. Su orgullo había ido aumentando, junto con sus habilidades excepcionales, que le dieron una reputación de ser difícil de tratar. Quizás había obligado a los demás a irse a casa para que no lo vieran así. Toma. He añadido mi parte allí, también. ¿Qué? No me digas que viniste aquí solo para darme esto. Sarish empujó la abultada bolsa de cuero hacia ella. Evelyn no tenía idea de cómo sentirse al respecto. No lo quiero. Y si eras tú, deberías haberlo dicho antes. No podía hacer eso. Podía escucharte. No, no importa. Olvídalo. De todos modos, te pagué incluso más de la cantidad prometida. Al menos muéstrame el camino de regreso. Daba una impresión completamente diferente a la de la noche anterior mientras le arrojaba con brusquedad la bolsa de cuero. Aún así, Evelyn encontró esto mucho mejor que esa sonrisa forzada que tenía antes. La forma en que caminaba de espaldas a ella mostraba que no le temía a los elfos oscuros como la mayoría de los demás. Vacilante, Evelyn lo llamó. Vas por el camino equivocado. Te llevaré de regreso. Sígueme. Y así, los dos caminaron juntos bajo el cielo brillante. Apenas hablaron durante todo el rato, como si acabaran de tener una discusión, pero Sarish comenzó a abrirse poco a poco. Reveló que, a pesar de tener sangre noble, el trono real estaba irremediablemente fuera de su alcance. Por eso había estado entrenando con la esperanza de ser reconocido por sus méritos en el campo de batalla. Entonces por eso atacaste a esos bandidos. Sí, nada supera el combate real. Es mucho más útil que un régimen de entrenamiento predeterminado. Todo el mundo en el castillo es un cobarde al que le gusta hablar mucho. Con eso, tomó un gran bocado de carne recién ahumada. Fiel a su palabra de anoche, también le había dado a Evelyn la mitad de su comida. Ella había asumido que estaba bromeando y no había imaginado que alguna vez compartiría una comida con alguien de tan alto estatus. Asumí que estabas luchando para proteger tu tierra y pensé que eras galante, dijo Evelyn. Esa es la historia, sí, pero está lejos de la verdad. Ella había hecho un esfuerzo por felicitar a Sarish, pero él solo dejó escapar una risa de autocrítica.
Luego, mordió otro trozo de su carne, claramente frustrado. Cuanto más tiempo pasaba con él, más revelaba su lado oscuro. Preguntas surgieron en su mente, como cómo había terminado así cuando había crecido en un entorno privilegiado y poseía tanta habilidad con la espada. Quizás era la primera vez que sentía interés por un humano. Evelyn dio un tímido mordisco a la carne ahumada y la encontró demasiado salada. Hizo una mueca y Sarish se rió a carcajadas. Finalmente se abrieron paso a través del camino trillado hecho por animales y encontraron un solo caballo en el lugar de anoche. A juzgar por los restos de una hoguera cercana, sus acompañantes debían de haber estado allí hasta el amanecer. Mientras Evelyn comprobaba la temperatura de los trozos de madera que se habían convertido en carbón, Sarish le habló desde atrás. Bueno, esto es todo. Gracias por traerme aquí. Oh, no, gracias por pagarme extra. Oye, Evelyn le dijo a Sarish y él se dio la vuelta mientras aflojaba la cuerda que ataba al caballo. La elfa oscura respiró hondo varias veces para armarse de valor y luego abrió la boca para hablar una vez más. Sarish, mi primera impresión de ti realmente horrible, pero me gustas mucho más cuando no intentas ser alguien que no eres. Es mucho más fácil hablar contigo de esta manera. Jaja, ¿a qué viene eso? Solo estaba poniendo mi cara popular. Tengo que hacerlo, considerando mi posición. Sus manos se detuvieron por un momento. Se quedó allí, como sumido en sus pensamientos y luego se puso cara a cara con Evelyn. La razón por la que tuve miedo cuando vi tu cara anoche es porque mi padre fue abatido por un elfo oscuro. Pero eso no fue culpa tuya y lo siento. No quise hacerte daño. La voz del joven resonó cuando la niebla de la mañana se despejó. Había tanta sinceridad en sus palabras y podía sentir que su impresión de él cambiaba enormemente una vez más. Me alegro de que no seas como dicen los rumores, Evelyn. Claramente, no todos los elfos oscuros son crueles. Pero yo mismo no soy muy diferente del estereotipo de elfo oscuro. Soy alienado, odiado y temido por los demás. Parece que hace mucho tiempo que no tengo una conversación adecuada con alguien. Con eso, montó su caballo, aparentemente ocultando su vergüenza. Evelyn se preguntó por qué otros lo habían alienado y odiado, pero podía sentir que no les quedaba mucho tiempo para hablar. Y entonces, pronunció las palabras que no había dicho en décadas. Me he divertido. Gracias, Sarish. Nos vemos, Evelyn. Recordaré tu nombre y tu hermosa cara cada vez que caiga la noche. Guiñó un ojo mientras pronunciaba su línea cursi antes de irse. Eran palabras tan baratas y muy humanas. Eran tan superficiales que ninguna mujer podría haberse sentido halagada por ellas. Y, sin embargo, Evelyn se avergonzó de admitir que sintió que una descarga la recorría, como una flecha en el corazón. Nerviosa, rápidamente se cubrió la cara con su manto, pero tuvo la sensación de que él había visto a través de ella. Debía de haberlo hecho. Evelyn miró y puso mala cara con una expresión de insatisfacción mientras la vista de su espalda se alejaba cada vez más. Él se dio la vuelta varias veces, como si no quisiera regresar. La elfa oscura se había enamorado ese día. Ella había viajado por varias tierras hasta ahora, como si hubiera estado huyendo. No quería que nadie reconociera su rostro o su voz, así que evitaba quedarse en un lugar por mucho tiempo. Sin embargo, permaneció en esta área durante tanto tiempo que pudo imaginar mentalmente el paisaje en toda la región. Quería saber más sobre Sarish y sintió una atracción por esta tierra que hizo que fuera difícil para ella irse. La rueda de agua gigante era un espectáculo para la vista. Podía mirar fijamente la rueda que giraba regularmente mientras captaba el flujo en el canal durante todo el día. Incluso disfrutaba de los colores cambiantes de las montañas y las granjas, ya que le permitían experimentar más plenamente el cambio de las estaciones. Evelyn recogió una flor que parecía algodón del sendero y la sopló mientras caminaba. El sonido de las aves migratorias batiendo sus alas. Un topacio verde encontrado en el río. Rodeada de sus cosas favoritas, Evelyn cerró los ojos e imaginó su nombre y rostro como de costumbre. Para ella ahora era como un ritual regular. Y así, soñó sobre la cama de hojas secas que se había hecho.
Fue el mismo sueño de siempre. Él ponía esa actitud engreída que siempre tenía en sus sueños. Había oscuridad en el joven y solo revelaba su verdadero rostro cuando Evelyn le hablaba. A medida que pasaba el tiempo, era como si la sombra se alejara lentamente de él. Ella no entendía por qué, pero simplemente se sentía así. Evelyn sabía que estaba soñando, pero le hablaba con perseverancia. Aunque había pasado mucho tiempo desde la última vez que había hablado con alguien. Oh, tal vez pueda hablarte tan abiertamente porque esto es solo un sueño, preguntó y Sarish soltó una risa incómoda. Lo que le molestaba era que Sarish no era muy amable con ella en sus sueños, de hecho, decía cosas que la frustraban. Pero esperaba que él también pensara en su nombre y rostro mientras se iba a dormir. No lo había visto desde su último encuentro. Pero no necesitaba más recuerdos además de los que ya tenían. Teniendo en cuenta su condición inferior y su raza, los recuerdos de caminar con él lado a lado y estos sueños eran suficientes para ella. Tales pensamientos estaban en su mente mientras rodaba hacia su otro lado. ¿Qué era ese calor que había sentido en su corazón en ese entonces? Era como si algo la hubiera atravesado en el pecho e implantado allí una joya de gran pureza. Había algo en ella que estaba tomando forma sin deslucirse ni desvanecerse. De hecho, era como un diamante brillante. Evelyn cerró los ojos y dejó escapar un cálido suspiro. Fue la noche en que alcanzó el nivel 30. La elfa oscura sudaba profusamente mientras yacía allí, rodando a su lado una y otra vez. Sudor corría por su piel bronceada por el sol y sus exhalaciones eran lo suficientemente calientes como para convertirse en vapor. Sentía que algo andaba mal, pero no podía despertar de su sueño por mucho tiempo que pasara. Jaf, 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 de repente, comenzó a respirar con más dificultad. Algo latió dentro de ella como el latido de un corazón y arqueó hacia atrás su tonificado cuerpo mientras luchaba por respirar. Gotas de sudor cayeron y se acumularon en su ombligo. Ella no entendía lo que estaba pasando. Evelyn apretó los puños con confusión cuando este pensamiento le vino a la mente. Pero no fue una sorpresa, considerando que había pasado su larga vida evitando a los demás. Se dio cuenta de que había tantas cosas que no sabía, incluida la identidad de ese algo que se estaba formando dentro de ella sin deslucirse ni desvanecerse. Con cada aliento caliente que expulsaba, sentía como si su forma se volviera cada vez más clara. Cuando llegó el momento de que el cielo se volviera más brillante, sintió que la mayor parte del calor dentro de ella se había perdido. Aunque estaba sorprendida por el cambio repentino, se había vuelto notablemente más fácil respirar. Parecía que la larga noche había llegado a su fin. Líneas de lágrimas quedaron en sus mejillas mientras sus ojos de color azul marino se abrían lentamente. Su cuerpo temblaba levemente mientras miraba el techo sencillo. Luego suspiró para sí misma y murmuró débilmente. Ja. Pensé que iba a morir, apenas podía poner fuerza en las yemas de sus dedos y no podría estar de pie por un tiempo. Respirando repetidamente en respiraciones superficiales, se pasó los dedos sudorosos por el cabello y se metió los mechones detrás de sus largas orejas. Entonces, ella notó algo. Había algo que brillaba en su visión borrosa. Espera, ¿qué? Un anillo. Un anillo yacía sobre las hojas secas. Lo recogió con sus dedos aún débiles y se le quedó mirando. Tenía un brillo dorado y una joya pura y muy transparente incrustada en su centro. Su belleza no se veía empañada por ningún toque, era completamente impecable y tenía peso. Evelyn apartó la cortina hecha de piel de animal y miró hacia afuera, pero no había rastros de pasos por ningún lado. ¿Qué pasa con esto? Me pregunto si un pájaro lo dejó caer. Ella todavía respiraba con dificultad mientras hablaba. Pero, un pájaro realmente habría llevado algo como esto en medio de la noche. El cielo estaba comenzando a iluminarse y los pájaros todavía estaban profundamente dormidos en ese momento. ¿O no? Hace mucho frío. El viento gélido en su cuerpo sudoroso le hizo temblar y rápidamente corrió las cortinas para cerrarlas. Evelyn luego juntó las piernas y se dejó caer sobre su lugar para dormir. Ella gimió. Lo volteó muchas veces, pero estaba claro que era un anillo caro y no tenía ni nombre ni nada grabado en él.
Un tesoro así solo se podía ver en lugares como castillos y no había forma de que ella pudiera haberlo robado. Como era poco probable que un pájaro lo hubiera dejado caer, comenzó a considerar la posibilidad de que hubiera aparecido de la nada. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sintiéndose envalentonada por la débil esperanza, Evelyn se frotó el accesorio en el brazo mientras aún estaba acostada en el suelo. Entonces, su entorno se envolvió en una luz pálida. Fruto del amor. Se pellizcó la mejilla, pero no sintió dolor. No, en realidad, sí le dolió. La confusión provino del nombre de la habilidad fantástica no apta para un elfo oscuro que se mostraba en su pantalla de estado. Amor, como el mío. El rostro de él inmediatamente vino a su mente y ella negó con la cabeza para ocultar el hecho de que estaba sonrojada. Sin embargo, no había nadie alrededor, por lo que solo logró enredar algunas hojas secas en su ondulado cabello rubio. Con el rostro todavía rojo, hizo una expresión de frustración antes de levantarse. Luego tomó un trozo de cuerda que estaba cerca y lo ató alrededor de su largo cabello. Definitivamente estaba físicamente debilitada, pero aún tenía que cazar y alimentarse. Según la descripción que había leído en la pantalla de estado mientras se preparaba, el efecto del artículo se determinaría cuando su amor floreciera por completo. Y así, solo podía admirar su brillo y belleza por ahora. Me pregunto qué es el amor. Evelyn salió y levantó su anillo hacia el cielo blanqueado. Finalmente había adquirido su primera habilidad primaria tan esperada, pero desafortunadamente, no parecía tener ningún efecto. Pero Evelyn sintió como si esto fuera apropiado para ella. Era una habilidad apropiada para alguien que evitaba a los demás y vivía tranquilamente en aislamiento. El anillo se deslizó directamente sobre su dedo como si perteneciera allí. ¿Qué es el amor? ¿Qué efecto tiene el anillo? Tales preguntas aparecieron en su mente mientras Evelyn miraba el hermoso anillo brillante. Pasaron 6 meses y sus 2 preguntas fueron respondidas. Sin embargo, estaba lejos de lo que esperaba. Párrafo. Una mañana, Evelyn se despertó repentinamente. Los temblores que recorrían el suelo no se parecían a nada que hubiera sentido antes. Su somnolencia se desvaneció de inmediato y sus ojos recorrieron la cabaña poco iluminada. Algo viene, del este, tal vez se debía a que vivía su vida escondida, pero era sensible a las presencias siniestras. Se levantó de un salto y agarró su daga y luego salió corriendo, todavía descalza. Evelyn entró en el bosque y se asomó a través de un árbol con un corte en él. Mucho más allá del tramo de tierra de cultivo, se podía ver una bandada gigante de pájaros volando desde un bosque distante. Ella miró en silencio durante algún tiempo. Evelyn todavía podía sentir la presencia ominosa allí, casi sofocante en su intensidad. Se secó el sudor de la frente y murmuró para sí misma. Sea lo que sea esto, no me gusta. Tengo que averiguar qué es. Inmediatamente giró sobre sus talones, regresó a la cabaña y luego se fue con las herramientas necesarias. Después de pasar de un bosque a otro, miró hacia abajo desde una colina y finalmente se dio cuenta de lo que había sentido antes. Se podía ver una tropa de caballería blindada abriéndose paso por las tierras de cultivo. Aparecieron de los bosques uno tras otro, formando una formación parecida a una flecha mientras atravesaban la línea defensiva de su lado. Sus gritos de batalla resonaron por la tierra. Una guerra, era un espectáculo que había visto varias veces antes, pero era la primera vez que había sido invadida por su propio país. El clima era templado en esta región y ella se había acostumbrado a él durante su larga estadía. A juzgar por la dispersión de los soldados, estaba claro que no estaban preparados. Quizás les habían tendido una emboscada, pero claramente estaban en grave desventaja. El humo se elevaba desde el otro lado del horizonte y muchos huían del olor de las tierras de cultivo en llamas. Podrían escapar a las montañas o los bosques, pero su vida en el futuro sería muy difícil con sus casas y granjas quemadas. Sintiéndose impotente, Evelyn se alejó en silencio. Este día, la alianza entre los dos países se rompió abruptamente. El país de origen de Sarish había comenzado su invasión para expandir su territorio después de entregarlo a él para un matrimonio político. Había una razón por la que los ciudadanos fueron tomados por sorpresa y sus preparativos fueron insuficientes.
Las dos partes habían tenido éxito recientemente en una expedición conjunta, pero la patria de Sarish había reunido a generales que dirigían a muchos soldados e hicieron un movimiento para hacerse cargo de su poder aliado. De repente, se pudo sentir una poderosa fuerza mágica que emanaba de un dragón que descendía del cielo. Voló hacia la fortaleza donde se concentraban la mayoría de las tropas y luego lanzó una ráfaga mágica que brilló bajo el sol de la mañana. Los soldados que presenciaron la escena lanzaron gritos de desesperación y la explosión mágica se hundió en la fortaleza y explotó. La cadena de impacto se expandió tanto vertical como horizontalmente, provocando que todo, desde las personas hasta las paredes, saliera volando. La caballería enemiga se apresuró a entrar inmediatamente, atravesando el área no defendida en la parte trasera de la fortaleza. Evelyn observó el desarrollo de todo desde un bosque lejano, con el corazón palpitando de terror. Un sudor frío brotó por todo su cuerpo y el miedo impidió que sus piernas funcionaran correctamente. Hubiera sido prudente huir del país, ya que no había forma de que pudiera enfrentarse a un ejército. Pero Evelyn ignoró ese pensamiento racional y se escabulló de arbusto en arbusto, dirigiéndose rápidamente hacia el castillo real. Realmente no entendía por qué. Corrió por la tierra con una fuerza inhumana en las piernas mientras se imaginaba al joven que le había dado un poco de carne ahumada. El anillo en su dedo brilló. Fruto de amor. El anillo brilló bajo la luz del sol que se colaba entre las hojas de los árboles. Se suponía que el efecto de su habilidad primaria se determinaría cuando el amor de la elfa oscura se despertara. Evelyn siguió corriendo, como conducida por el anillo, hacia una colina que daba al castillo. Sarish debía estar allí. No sabía si podría ayudar, pero al menos quería saber si estaba a salvo. En ese momento, un grupo de soldados apareció por su izquierda y ella se escondió rápidamente detrás de un árbol. El sonido metálico del tintineo de las armaduras se podía escuchar mientras los hombres pasaban a caballo, pero afortunadamente, no la notaron. Evelyn se sorprendió al descubrir que ya habían llegado tan lejos y se tapó la boca con la manga para amortiguar la respiración. Quizás había un centenar de soldados en el grupo, todos dirigiéndose hacia el destino de Evelyn. Los soldados comenzaron a desmontar uno por uno mientras tomaban el control de la colina que daba al castillo. Mientras Evelyn los miraba desde los árboles, las voces de los soldados de repente llegaron a sus oídos. Señor, allá. Así que finalmente es hora de reunirse con Su Alteza el Príncipe Sarish. Evelyn asomó la cabeza del árbol con nerviosismo y miró en la dirección que señalaban los hombres. Los gruesos muros del castillo aparecieron primero a la vista y luego vio a Sarish de pie sobre ellos. Pero ella estaba confundida al ver que sus dos manos estaban encadenadas y los soldados que lo rodeaban le apuntaban con lanzas. Porque había sido capturado por sus aliados a pesar de su alto estatus. Evelyn estaba muy confundida por el hecho de que lo trataban como si fuera un rehén. El hombre que parecía ser el oficial de comando se acarició la barba mientras comenzaba a hablar. Ja, todavía creen que tiene algún valor como rehén. Esos tontos todavía creen que el matrimonio político fue real a pesar de que ahora están siendo invadidos. Yo habría huido tan pronto como hubiera podido. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a la unidad principal como estaba previsto?, preguntó un soldado con nerviosismo y el hombre corpulento sonrió. Mátenlo. Es muy conveniente que apareciera ante nosotros. Señor. Pero. Él es más problemático que lo que vale vivo. Un príncipe desechado de sangre real de un país en ruinas. Hay órdenes de su majestad en persona de eliminarlo por completo para evitar problemas en el futuro. Los ojos de Evelyn se abrieron de par en par. Las palabras de Sarish de hace mucho tiempo se repitieron en su mente. Una vez había mencionado que, a pesar de tener sangre noble, el trono real estaba irremediablemente fuera de su alcance. No solo eso, sino que dijo que no sería reconocido a menos que estallara una guerra o algo así. Pero yo mismo no soy muy diferente del estereotipo de elfo oscuro. Soy alienado, odiado y temido por los demás. Podía escuchar sus palabras con tanta claridad como si se las hubiera dicho ayer. Su significado no estaba claro entonces. Pero ahora, por fin lo entendía. Había mencionado que su padre también fue asesinado.
Entonces quizás su madre era la reina del país conquistado. Si es así, ya no tendría una patria a la que regresar y ahora que estaba atrapado en un matrimonio político falso, sería odiado tanto por su propia familia como por las personas con las que supuestamente estaba formando una alianza. Fue tal como había dicho. Durante su conversación, estaba revelando algo que no podía compartir con nadie más. Bueno, estoy seguro de que el príncipe Sarish se alegra de ser útil al final. Ahora, preparen sus flechas. Era demasiado cruel. Evelyn no pudo evitar sentir pena por Sarish, mucho más de lo que alguna vez sintió por ella misma. Ella apretó los dientes, formándose profundos surcos entre sus cejas. Los arcos equipados por los soldados eran bastante poderosos. Crujieron al ser tensados y luego apuntaron al aire en formación. La combinación de los arqueros de élite y los potenciadores permitió que las flechas desafiaran las leyes de la física, convirtiéndolas en armas mortales que se dirigían directamente hacia su objetivo. FWOS. 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 Las flechas se lanzaron todas a la vez, volando por el aire en un ligero arco antes de avanzar rápidamente en línea recta. Aquellos en la muralla del castillo parecieron darse cuenta de que estaban siendo disparados y rápidamente levantaron una barrera, pero la primera mitad de la descarga atravesó la barrera y la mitad restante atravesó sus objetivos. El chorro de sangre pertenecía a los sirvientes de Sarish que estaban retenidos a sus costados. A pesar de estar restringido, chispas brillaron ante Sarish cuando desvió las flechas entrantes. Las había contrarrestado con una fuerza invisible y se quedó allí respirando con dificultad. La conmoción de las murallas del castillo fue arrastrada por el viento. El repentino ataque había provocado el caos entre los defensores. Al verlos correr confundidos, el hombre volvió a frotarse la barba. Ah, entonces él ya ha comenzado a aprender a controlar la bestia guardiana. Una línea de sangre bastante problemática, ciertamente. ¿Qué hacemos ahora? Usen flechas penetrantes. Continúen el bombardeo y eventualmente se agotará. Háganlo rápido. Una vez hecho esto, derribaremos los muros del castillo. Las palabras del oficial de comando se sintieron como un cuchillo clavándose en el corazón de Evelyn mientras permanecía acechando en las sombras. Se volvió hacia el estruendo de abajo para encontrar a los soldados de caballería. Ya habían comenzado a romper la línea defensiva. Todo lo que podía sentir era desesperación y no podía evitar que su cuerpo temblara. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Evelyn perdió por completo la compostura y no pudo pensar con claridad. Solo moriría si saltaba ahora y era poco probable que pudiera detener las órdenes de ese hombre. Si, por algún milagro, pudiera detener las descargas de flechas, todavía había un ejército con el que lidiar. Incluso si de alguna manera se escabullera y se dirigiera a los muros del castillo, no llegaría a tiempo. Sarish era solo alguien con quien había trabajado una vez. No había ninguna razón para arriesgar su vida por él y aún tenía tiempo de huir si se movía ahora. Su lado racional le decía que salir de allí antes de que le cortaran la ruta de escape era la mejor opción. Sin embargo, un pensamiento cruzó por su mente. Si se sentara allí y lo viera morir, ¿qué le quedaría? Luego vino otro pensamiento. ¿Qué había de malo en que un elfo oscuro se enamorara? Si escapaba de esta situación, solo regresaría a esa vida miserable que difícilmente podría llamarse vivir. Entonces, una vez. Solo una vez, tal vez ella podría hacer lo que creía que era correcto. Cuando ella no pudo terminar esa carne ahumada salada, él se rió y terminó el resto sin importarle el hecho de que ella le había dado un mordisco. ¿Por qué no podía apreciar esos recuerdos? Evelyn sollozó y luego aprovechó profundamente los poderes que le habían otorgado como elfa oscura. Había temido su propia habilidad para contener un espíritu dentro de ella y lo había sellado desde la infancia, pero ahora lo aceptaba con todo su ser. Habita dentro de mí, Valquiria. Valquiria, el espíritu de la valentía. El cuerpo de Evelyn se calentó tanto que se sintió como si emitiera humo y sus poderosos músculos se hincharon aún más. Ella arrojó su manto a un lado y la salvaje y hermosa elfa oscura se puso de pie. Una fuerza desconocida salió de su boca mientras soltaba un gruñido bajo y corrió hacia adelante con una explosión de energía. Ni siquiera ella podía detenerlo ahora.
Podía sentirlo solo por el calor puro que estaba siendo expulsado con su aliento. Varios de los soldados parecieron notarla cuando saltó hacia adelante, pero de todos modos prepararon sus arcos. Evelyn se quedó mirando sus gargantas. HRGH. NNGH. Ella arrojó sus cuchillos por reflejo y cada uno de ellos se incrustó en las gargantas de los arqueros. Los caballos de guerra relincharon cuando el olor a sangre llenó el aire. Un elfo oscuro, ¿de dónde vienes? Se lanzó hacia adelante mientras mentalmente les decía que se callaran. No tenían derecho a menospreciarla después de engañar a Sarish y reírse mientras intentaban matarlo. La voz del oficial sonó detrás de ella, pero ella lo ignoró mientras sacaba una espada de su vaina. La espada de una mano tenía un ligero arco y brilló a la luz del sol. Era tan brillante como una especie de espada sagrada y Evelyn, tan llena de coraje en ese momento, tenía una sonrisa animal en su rostro. Sintió que algo volaba hacia ella desde atrás. Evelyn instintivamente inclinó la cabeza hacia un lado y una flecha atravesó el lugar donde había estado su cabeza hace un momento. No sentía miedo por la muerte que acechaba a la vuelta de la esquina. No había necesidad de pensar. Ella se lanzaría a la refriega como mejor le pareciera y lo salvaría. Los dos que eran tan detestados por el mundo se tomarían de la mano y huirían juntos. Si alguien planeaba interponerse en el camino. ¿Quién diablos? Apártense del camino. Evelyn gritó a los gigantescos soldados de caballería que cargaban hacia ella desde un lado. Incluso la lanza acercándose a ella no era nada que temer. Rápidamente se lanzó a la izquierda y a la derecha con pasos intrincados para evadir el arma, luego saltó inmediatamente y cortó la garganta del soldado. El soldado hizo gestos de dolor cuando la sangre brotó de su herida, pero ella simplemente dio una patada al caballo, dio una voltereta en el aire y luego pateó al jinete directamente en la garganta. Ella cambió de lugar con él cuando su cuerpo cayó al suelo y luego tomó las riendas. El caballo negro siguió corriendo, pero miró a Evelyn con sus ojos azules, como si se preguntara qué estaba pasando. Se oyó un chispazo en su ojo cuando Evelyn envió un espíritu a la criatura. Los elfos habían sido expertos en el manejo de animales desde la antigüedad. Los músculos de todo el cuerpo del caballo con armadura negra se hincharon y se formó una barrera a su alrededor cuando la bestia cargó hacia adelante. Para sorpresa de nadie, innumerables flechas fueron lanzadas al aire mientras el caballo atravesaba las líneas del frente. Pero Evelyn no sintió miedo. En ese momento, solo había un pensamiento en su cabeza. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Después de varios segundos de retraso, las flechas cayeron sobre ella. La barrera transparente y el caballo de guerra eran bastante poderosos, pero solo podían ganar tiempo mientras les disparaban desde la retaguardia y los muros del castillo. Se podía escuchar la barrera agrietarse bajo el daño acumulado. Sin embargo, todavía no temía a la muerte. A través del sonido de los cascos atronadores, todo lo que podía pensar era en él. Ella no pudo evitar simpatizar. Nadie le dio la bienvenida, nadie confió en él, lo único que pudo hacer fue seguir resistiendo su maldito destino. No podía simplemente dejarlo morir después de haber sido utilizado sin que sus esfuerzos dieran frutos. Ese oficial, los hombres cobardes del castillo y el resto de los soldados en el campo de batalla no merecían perdón. La rabia se gestaba dentro de ella como una olla hirviendo. El caballo voló por los aires cuando una flecha le atravesó la pata y Evelyn aprovechó el impacto para saltar hacia adelante una vez más. Ella usó sus músculos como una bobina para ganar impulso y luego dio una patada en un ligero saliente del muro del castillo. Mientras seguía avanzando y se movía hacia la izquierda y la derecha para esquivar las flechas que venían de arriba, podía sentir que el espíritu que controlaba su cuerpo se volvía más activo. Dejar que esto fuera más lejos sería peligroso. Sus instintos le dijeron que incluso su cuerpo bien entrenado se derrumbaría bajo el estrés si continuaba. Pero eso no importaba. Nadie la amaba en primer lugar, si no podía salvarlo, no tenía reparos en perder la vida en el intento. Las venas de sus brazos se hincharon mientras se aferraba a la pared de 50 metros de altura y se levantaba. Su aliento era tan caliente que se sentía como si estuviera respirando fuego.
bajo el impresionante cielo azul había una fila de soldados fuertemente armados con grandes escudos preparados. Una fuerte ráfaga de viento pasó y los soldados se estremecieron visiblemente al ver su piel oscura expuesta y sus largas orejas. Evelyn, por otro lado, se sintió aliviada desde el fondo de su corazón. Antes de que se diera cuenta, una sonrisa se extendió por su rostro. Al otro lado de los soldados, pudo ver a Sarish encadenado. Lo había logrado justo a tiempo. Evelyn se dirigió a él con el mismo tono alegre que había utilizado aquel día en que la oscuridad de su corazón se había despejado. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sarish? ¿Qué estás haciendo aquí? Menudo saludo fue ese. Las flechas pasaron por debajo de su axila y donde había estado su cabeza antes de que ella la esquivara con una inclinación de cabeza y varias lanzas fueron lanzadas hacia adelante en un intento de derribarla. Le costó bastante trabajo llegar hasta aquí, así que lo menos que él podía hacer era reconocer el esfuerzo. Aunque eso no habría sido suficiente. Al escuchar su voz por primera vez en años, sintió que su corazón latía con fuerza. Tenía que seguir adelante sin miedo. No era como si tuviera algo inteligente que ofrecer. Este impulso era todo para ella. Y a pesar de la situación aparentemente desesperada, incluso un niño podría decir lo que tenía que hacer a continuación. Y así, saltó en el aire, pateó el hombro de un soldado con armadura, se volcó en el aire y usó el impulso para asestar un golpe a los grilletes de Sarish. El impacto rompió el sello mágico junto con los grilletes de metal, liberándolo por fin. Cuando cayó el silencio a su alrededor, Evelyn pudo sentir que había hecho el movimiento correcto. Era como si las pesadas cadenas estuvieran allí por miedo a soltar a una feroz bestia y los soldados tenían un aspecto como si su peor pesadilla se hubiera hecho realidad. Después de una pausa momentánea, Sarish desató su furia. ¡Ah! 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 ¡Mátenlo! Le tenían tanto miedo que dieron la orden de matarlo, a pesar de que era un rehén. Los inexplicables poderes de Sarish, la llamada bestia guardiana mencionada por el oficial, le permitieron cortar a quienes lo rodeaban sin una espada. Y así, pisoteó a sus enemigos. Desvió las espadas mientras intentaban atacarlo y cortó brutalmente a sus antiguos aliados sin una pizca de piedad. Ahora que tenía las manos y los pies libres, atravesó los muros del castillo como una tempestad. Una figura de autoridad entre los soldados quedó con el cráneo destrozado y luego los otros soldados de élite fueron enviados volando por el aire en el momento siguiente. Todo lo que Evelyn pudo hacer fue sentarse allí con una expresión en blanco mientras el caos se desarrollaba y sangre roja se esparcía por todas partes. Ja ja ja, mueran, sucios bastardos. Era como si la ira de Sarish y sus oscuras emociones se hubieran manifestado en una tormenta. Evelyn tenía miedo de que la sonrisa feliz que había visto ese día desapareciera junto con todo lo demás. Pero se dio cuenta de que no había mucho tiempo para pensar en eso cuando notó que el dragón del ejército enemigo volaba hacia ellos desde arriba. Arrastrar a Sarish fuera de allí mientras aún trataba de continuar su masacre no fue una tarea fácil. Sarish se despertó y se encontró en un bosque. En la distancia se podían ver tierras de cultivo en llamas y una línea defensiva que se derrumbaba y dondequiera que mirara estaba lleno de humo. Fue gracias al humo que pudieron ocultarse, pero Evelyn se sintió en conflicto. Este lugar ya no sería habitable hasta que terminara la guerra. La rueda de agua estaba envuelta en llamas y el paisaje que había admirado durante tanto tiempo se había desvanecido sin más. Mientras Evelyn miraba, estupefacta, Sarish se acercó a ella. Se volvió hacia él y vio su rostro demacrado mirando a su alrededor, tratando de comprender la situación actual. Luego, habló débilmente. Está bien. Esta ni siquiera es mi tierra ni nada. Yo tampoco nací aquí. Todos pueden morir, por lo que a mí respecta. Con eso, Sarish se dejó caer al suelo. Evelyn no estaba segura de si debería dejarlo estar, pero tentativamente preguntó, ¿qué quieres hacer ahora? Estoy harto de todo. Estoy cansado de intentar complacer a los demás y dejar que otros controlen mi destino. Sarish recogió la hierba del suelo frente a él. Estaba pálido y había una oscuridad en sus ojos, como si ya estuviera muerto. Se sentía como si perecería en ese mismo momento si Evelyn lo dejaba allí y ese pensamiento le dolió. Maldita sea,
Maldita sea, ninguno de ellos tuvo siquiera las agallas para enfrentarme de frente. A esos malditos cobardes les encantan sus conspiraciones, ¿no es así? ¿Cómo se atreven a mirarme desde arriba?, exhaló, con los hombros temblorosos. Evelyn lo abrazó suavemente, pero él le golpeó bruscamente la mejilla con el puño. Ella lo ignoró y volvió a abrazarlo y esta vez no se resistió. Quiero matarlos, quiero matar a todos los que intentaron matarme. Evelyn derramó lágrimas al escuchar su voz tensa. La oscuridad dentro de él se había vuelto mucho más profunda desde la última vez que se vieron. Le envolvía tan completamente que ni siquiera podía ver al Sarish que una vez conoció. Si uno quería vivir por mucho tiempo, tenía que matar sus emociones. Esto era válido tanto para la elfa oscura como para Sarish. Era tan desafortunado. Una vez fue un joven tan amable. Evelyn luego robó 2 caballos y partió con él para cruzar la frontera. Habiendo sido drenado de su espíritu, Sarish simplemente hizo lo que Evelyn le indicó. Pero su tristeza la inquietaba, como ver un estofado hirviendo continuamente bajo presión. Y así, muchas veces trató de hablarle alegremente como se había imaginado en sus sueños. Escuché que hay un país muy lejano donde no hay nada más que arena, ¿quieres ir a verlo juntos? Oh, me pregunto si este caballo estará bien allí. Dicen que el suelo es muy caliente. Cállate, elfa oscura. Me gustaría que me llamaras Evelyn. No se atrevió a decir las palabras. Un día, los gastos de viaje de Evelyn se agotaron. No quedaba nada que pudiera intercambiar por bienes y no quería perder mucho tiempo cazando animales con perseguidores persistentes tras ellos. Lo único que le quedaba era el anillo dorado en su dedo anular. Iré a vender esto en un pueblo cercano. Hazlo. De todos modos, es inútil. Él estaba en lo correcto. Este anillo supuestamente iba a establecer su habilidad primaria cuando su amor floreciera. Eso significaba que era inútil en este momento, por lo que podría haber sido más beneficioso venderlo. Pero por alguna razón, se encontró sollozando y las lágrimas nublaron su visión. Ella misma no entendía por qué, pero parecía que estaba triste por ello. ¿Qué era esta cosa? ¿Por qué adquirió algo que se marchitaría sin siquiera florecer? El sonido de las aves migratorias batiendo sus alas. Un topacio verde encontrado en el río. Estos y su anillo eran sus cosas favoritas que siempre había esperado con ansias cuando se acostaba para dormir por la noche. Iba a perder una de las cosas preciosas para ella. Mientras Evelyn sostenía las riendas de su caballo y avanzaba hacia el pueblo, Sarish la llamó. Pero no fue por consideración a su pérdida. Espera, elfa oscura. Eres como ellos, ¿no? Estás pensando en venderme. ¿Qué? Porque tú. Yo nunca haría eso. Sintió que le temblaban los hombros. Sus ojos eran como los de una bestia y la forma en que la miraba como a un enemigo la asustaba. Pero él interpretó mal la razón por la que ella estaba temblando. Había reafirmado sus sospechas. La agarró por el cuello y la empujó contra el suelo antes de que pudiera levantar la voz. La carretera estaba cerca y, si gritaba, alguien podría oírla y ayudarla, si tenía suerte. Pero algo le dijo que eso solo terminaría mal para Sarish. Y así, Evelyn renunció a todo cuando sus manos se cerraron alrededor de su cuello. Ella había vivido como un elfo oscuro, odiada por otros, solo para ser asesinada por el hombre que amaba al final. Quizás era un final apropiado para ella. Bueno, era mejor que ser asesinada por un extraño. Pero la forma en que la miró como un enemigo mientras la estrangulaba la entristeció horriblemente. Tristeza. ¡Qué tristeza tan profunda! Le dolía pensar que él perdería la voluntad de seguir adelante y morir poco después. Mientras todo se volvía gradualmente rojo, sus últimas palabras salieron de su boca sin pensarlo conscientemente. Rich. Adiós. No mueras. Por favor, sé feliz, eso fue todo. No había otras palabras que dejarle en este mundo. Ella quería que él siguiera viviendo. Ella quería que él fuera feliz. Y quería que se riera de nuevo, como lo hizo hace tanto tiempo. Por eso se había armado de valor para atravesar aquel campo de batalla. La mano de Sarish tembló y la presión sobre su garganta desapareció de repente.
Presionó su cabeza contra ella, dejando escapar un grito gutural. Urg, Evelyn, ag. A punto de desmayarse, Evelyn jadeó repetidamente en busca de aliento mientras sostenía su cabeza contra ella. Él fue el único. Él fue el único que le habló con amabilidad. Sarish lloró como un niño grande y sus lágrimas calientes cayeron sobre ella mientras lloraba. Ella aceptó su calidez con amor, agarrándose con fuerza a su cabeza con ambos brazos. No quería que su corazón se rompiera nunca más. Quiero mi propio país, Ag, todo para mí. No necesitas un país. Además, ya lo sé. Eres una persona muy amable. Te asustas fácilmente y huirías de inmediato si no tuvieras tus espadas a tu alrededor. Cumpliste tu promesa y compartiste tu carne ahumada conmigo. Eres una persona extraña que esperó todo el tiempo a que un elfo oscuro dejara de llorar, a pesar de que todos nos odian. Hiciste lo que pudiste para sobrevivir, usando esa máscara de confianza a pesar de tener tanto miedo. Y recordaste mi nombre y mi rostro después de tanto tiempo, tal como prometiste. Finalmente lo entiendo ahora. Tan pronto como sostuve su cabeza entre mis brazos, lo entendí. Siempre me pregunté qué es el amor. Amor, es conocer a alguien. Es cuando alguien es precioso para ti incluso después de conocer todas las partes puras y oscuras de ellos. Es el tipo de hombre que intentó asfixiarme, por lo que probablemente no sea una muy buena persona. Incluso arriesgué mi vida para salvarlo. No puedo creer que hiciera tal cosa y he escuchado a gente decir que este es el tipo de hombre que hace a las mujeres miserables. Pero sigue siendo precioso para mí. No quiero que muera. Quiero que coma algo delicioso, duerma bien y esté tan animado como en ese entonces. Las cosas se pondrán difíciles con los perseguidores detrás de nosotros, pero me encantaría volver a comer algo de carne ahumada contigo en algún momento. ¿Qué piensas? Antes de darme cuenta, las lágrimas mojaron mi rostro mientras rodaban por mis mejillas. Me pregunté por qué lloraba tanto, pero luego me di cuenta de que era porque las lágrimas de Sarish también caían sobre mis mejillas. Tomé sus manos suavemente. Pensé para mí misma que todo estaría bien. Probablemente éramos los únicos que entendíamos lo que era ser despreciados, condenados y maltratados hasta que nuestros corazones se destrozaran. En ese momento, algo brilló cerca. Era el anillo en mi dedo anular, brillando como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Sarish y yo abrimos los ojos con sorpresa. ¿Qué es esto? Es mi habilidad principal, creo, susurré. La luz dorada pudo haber nacido de su pureza. Para proteger a un ser querido. Para proteger a alguien como su amo. Para unir a dos personas en una sola después de exponerse y comprenderse mutuamente. Tales eran los efectos de esta habilidad primaria. Evelyn se quitó el anillo del dedo y lo separó en dos piezas. Se dio cuenta de que esta debía haber sido su verdadera forma, destinada a conectar a una persona con su amante. Toma, Sarish. Este es para ti. Es muy especial, de acuerdo. Y así, cada uno usó los anillos a juego, y Sarish volvió a su antigua y amable personalidad. Bajo la bendición de Evelyn, la paz había vuelto a su mente una vez más. Pero quizás solo sirvió para suprimir la otra mitad de su carácter dual. El largo periodo que habían pasado juntos en paz en su viaje desde entonces fue como un sueño, pero su naturaleza viciosa había permanecido al acecho debajo. Tales fueron los eventos que ocurrieron mucho antes de que se formara el equipo Diamante. Una historia del príncipe arruinado y una detestada elfa oscura. Los eventos de esta historia estaban conectados directamente con el presente. Y así, la historia contada a las joyas de la mansión llegó a su fin en silencio. Párrafo. Las copas de cristal estaban bien pulidas y los platos habían sido organizados pulcramente en los estantes. La cocina sin luz estaba completamente en silencio, salvo por el sonido del viento afuera. En el alféizar de la ventana había una sola flor iluminada por la luna, balanceándose suavemente con el leve viento que entraba por la ventana entreabierta. Los residentes de la mansión sabían que estas flores eran una ofrenda del pueblo en honor a su antiguo rey. Una vez concluida la cena y la historia, las bellas mujeres de la llamada colección se fueron a dormir plácidamente. Luego,
apareció un intruso, escaneando sus alrededores con cautela. El hombre de mediana edad se coló sin hacer ruido con su atuendo sucio y cabello descuidado. ¡Ag! De repente, la luz llenó la habitación, revelando el rostro sorprendido del hombre. Se quedó allí, congelado en su lugar, y luego sus ojos se volvieron hacia la mujer que controlaba el espíritu de luz. Allí estaba Eve, la elfa oscura, con la mano en la cintura. Goslov, ¿has estado escondido todo este tiempo? Sí. Un rufián como yo no debe estar en un jardín lleno de mujeres. El hombre llamado Goslov parecía preocupado por la expresión de insatisfacción en el rostro de la chica. Él fue la única persona que no tuvo un anillo durante el reinado de Sarish. Había sido testigo de lo que habían pasado las mujeres y también del abuso hacia Evelyn. No habría sido sorprendente que tuvieran hostilidad hacia él. Por eso había estado escondido a pesar de ser miembro del mismo equipo. Eve suspiró y luego le mostró el paquete que tenía en la mano. Esto es lo que estás buscando, ¿verdad? Te preparé todas las sobras y un poco de vino. Me preguntaba por qué desaparecía la comida últimamente. Si fuera alguien más, lo habría notado de inmediato. Ah, gracias. Te conozco desde hace mucho tiempo, pero eres un partidazo, Eve. Eve no pareció sentirse halagada por el cumplido e hizo una mueca incómoda mientras le entregaba la botella a Goslov. Cada uno acercó una silla, uno frente al otro, y el hombre tomó un sorbo de vino. Parecía ser de buena calidad y sus ojos se agrandaron ante el sabor. El hombre suspiró como si los recuerdos de los viejos tiempos lo inundaran. Sirvió el vino en un vaso cercano y se lo ofreció por costumbre por haber trabajado con ella durante tanto tiempo. Hombre, ¿cómo han cambiado las cosas? Podía escuchar la alegría aquí desde el exterior. Sí, fue divertido. Todas están tan llenas de vida. Estoy segura de que lograremos mucho en los laberintos. Evelyn apretó el puño en un gesto de determinación y el rostro del hombre se arrugó mientras sonreía. Él estaba hablando de la propia Evelyn, pero parecía que ella no se dio cuenta. Su piel sana y su sonrisa deslumbrante eran tan atractivas que casi hacían que su cabeza diera vueltas. Goslov estaba realmente sorprendido por el hecho de que el dominio de Sarish había llegado a su fin y ella había recuperado el control sobre él. El monstruo que había matado todo a su paso era lo suficientemente aterrador como para poder controlar a Goslov incluso sin usar un anillo. El aliento del hombre olía a alcohol cuando hizo una pregunta. Entonces, ¿dónde está el jefe ahora? Dijo que estará durmiendo en el cobertizo por un tiempo. Según él, no quiere asustar a las chicas. La mirada de ella le dijo que se sentía un poco conflictiva y él emitió un gruñido evasivo como respuesta. A juzgar por su elección de palabras, parecía que Sarish podía actuar por su propia voluntad sin recibir órdenes. Cuando las mujeres fueron esclavizadas, todo lo que hicieron fue prestar atención a cada palabra de Sarish. Vaya, has cambiado. Bueno, eso está bien. Me preocupaba cuándo moriría el jefe. Sarish tenía una naturaleza algo autodestructiva. Evelyn lo sabía y no negó el comentario mientras bebía un sorbo de vino. De todos modos, realmente me sorprendiste, Eve. No eres tan diferente si tienes ese anillo puesto o no. No tenía idea de que estuvieras tan enamorado del jefe. Jeje, puede que no lo parezca, pero supongo que soy así. Podría seguirlo para siempre. Goslov se rió entre dientes. Él habría estado encantado de ser seguido por una mujer tan encantadora y atractiva para siempre. El camino a la destrucción se había desvanecido, dejando solo esta belleza. Goslov pensó que, en ese sentido, quizás Sarish estaba más feliz de estar bajo control y tomó otro trago de vino. Párrafo: pareces estar terriblemente sobreequipado para alguien que va al cobertizo. Una voz llamó a Sarish mientras intentaba salir por la puerta principal. Puseri se reveló lentamente de la oscuridad. La forma en que su cabello ondeaba como innumerables rosas negras y el aire frío que expulsaba le dio una impresión completamente diferente a la de la cena. Su piel pálida se podía ver en marcado contraste con su cabello crepuscular. Sarish sabía que probablemente esta era su verdadera naturaleza. Comprensiblemente, sus emociones estaban completamente expuestas hacia el hombre que había matado a su familia.
Sus ojos estaban llenos de intento asesino y probablemente quería hacer trizas a su despreciado enemigo en ese mismo momento. Pero alguien más habría resultado herido si ella lo hiciera. Evelyn, que todavía lo amaba, sufriría un trauma devastador y dejaría la mansión si mataban a Sarish. Puseri Blackrose era el tipo de maestra que protegería a los demás mientras ocultaba su propio dolor. Lady Puseri, tengo la intención de cumplir con mi deber ahora, declaró Sarish concisamente y Puseri dejó escapar un pequeño grito ahogado. Decía que iría al castillo y confesaría sus crímenes. Teniendo en cuenta la gravedad de sus crímenes, esto probablemente era aterrador para él. «Ip te ordenó que hicieras esto». «No, mi señora. Pensé que esto sería lo mejor. Para todos y para mí. También les explicaré sobre el anillo. No quiero arrastrar esta maravillosa mansión a todo esto». En otras palabras, tenía la intención de admitir que él era el que estaba detrás de todo el plan. En cierto sentido, el hecho de que hubieran estado bajo el control del anillo era conveniente. Serviría para demostrar la inocencia de las mujeres que vivían en la mansión. Los dos se miraron durante un tiempo en completo silencio. Puseri comprendió que se trataba de una situación peligrosa. Estaban en un estado precario en el que todas, incluida ella misma, intentaban ser consideradas con Evelyn, pero temían a Sarish al mismo tiempo. Parecía que él era el único entre todos que se dio cuenta de la mejor solución. A pesar de encontrarlo detestable, una pequeña parte de ella se sintió aliviada. Quizás, pensó, Sarish había cambiado después de todo. Te acompañaré. No puedo dejar que un hombre camine solo por la noche. No suele ser al revés. Oh, pero sería un honor para mí, por supuesto. Puseri se paró junto a Sarish, que estaba visiblemente nervioso e incómodo. Si se conocieran los planes de Sarish de que había estado coordinando en secreto con el país vecino, habría supuesto un duro golpe para todo Arilai. Y, sin embargo, sus pasos no vacilaron. Probablemente sufriría una tortura indescriptible. Puede que incluso acabara siendo condenado a muerte. Pero si superaba este peligro, tal vez el equipo Diamante podría finalmente reformarse en serio. El fruto de sus esfuerzos solo llegaría después de una cantidad insondable de tiempo y paciencia. Y así, los dos se adentraron en la noche como primer paso hacia ese objetivo. Capítulo del Diamante fin.